El 22 de abril de 2025, a las 5:10 de la mañana, 3 misiles estadounidenses surcaron el cielo en la penumbra del amanecer, dirigiéndose hacia un bosque remoto a 80 kilómetros dentro de un territorio ficticio en la región de Kursk. Sin aviones, sin advertencias, sin anuncios, solo velocidad, silencio y precisión. ¿Qué estaban atacando las fuerzas estadounidenses en un lugar tan oculto? ¿Por qué había 15,000 soldados norcoreanos estacionados cerca de Kursk, equipados con artillería de largo alcance capaz de amenazar territorio aliado? Y, sobre todo, ¿cómo pudieron 3 misiles de alta precisión, cada uno con un costo menor al de un radar de defensa, neutralizar un regimiento de artillería en solo 91 segundos? Lo que ocurrió no estaba planeado para ser visto, pero cambió las reglas del juego. Esta es la historia de una operación que no solo alcanzó un objetivo, sino que redefinió los límites estratégicos. A mediados de abril de 2025, la inteligencia estadounidense detectó un movimiento preocupante en la frontera oriental. En un despliegue que pasó desapercibido para los titulares globales, 15,000 soldados norcoreanos habían llegado a territorio ruso bajo un pacto de defensa ficticio firmado en marzo. No eran simples infantes, eran especialistas en artillería de élite, seleccionados cuidadosamente por Pyongyang. Su destino era la región de Kursk, a solo 130 kilómetros de la frontera con los aliados de la OTAN. Entre ellos, 3,000 artilleros operaban una docena de cañones autopropulsados Koksan M1978, considerados el orgullo del arsenal norcoreano. Cada cañón podía disparar proyectiles de 170 milímetros a más de 60 kilómetros, lo que los ponía en rango para alcanzar bases militares estadounidenses en Polonia y centros logísticos en el este de Rumanía. Imágenes satelitales revelaron un detalle aún más alarmante. En lugar de reforzar posiciones conocidas a lo largo de las líneas ucranianas, estas baterías Koksan se trasladaron discretamente a un denso bosque de pinos cerca de la ciudad de Kursk. Allí, ingenieros rusos y artilleros norcoreanos construyeron posiciones de disparo semipermanentes, ocultas bajo redes de camuflaje térmico y materiales absorbentes de radar. Era una fortaleza invisible, con sus cañones apuntando hacia el oeste. Pero lo que más preocupó al Pentágono no fue el hardware, sino los datos de inteligencia. Interceptaciones de comunicaciones indicaban que el mando ruso había proporcionado matrices preliminares de objetivos que incluían centros ferroviarios aliados, depósitos de municiones estadounidenses e incluso emplazamientos de misiles Patriot. Este despliegue fue clasificado por el Comando Europeo de Estados Unidos, EUCOM, como una amenaza estratégica de categoría 1 para la estabilidad regional y la seguridad del personal aliado. Por primera vez en este conflicto ficticio, una potencia externa, armada con capacidad nuclear, estaba desplegando armas pesadas a una distancia que amenazaba directamente a las fuerzas estadounidenses en Europa. La decisión en Washington fue clara: esperar a que los cañones dispararan sería un error irreversible. En cuestión de horas, se aprobó un plan de contraataque encubierto. El objetivo: 3 baterías Koksan y sus elementos logísticos escondidos en el bosque de Kursk. A las 5:10 de la mañana del 22 de abril, bajo la niebla del amanecer, 3 sistemas de lanzamiento M142 y Mars, estacionados cerca de Rzeszów, Polonia, recibieron la autorización final encriptada. No hubo advertencias ni demostraciones de fuerza. Lo que siguió fue una operación quirúrgica que se desarrolló más rápido de lo que cualquier mente humana podía procesar. 3 misiles M31 GMLRS, cada uno con un costo inferior a $150,000, fueron lanzados en rápida sucesión. En 4,8 segundos, sus propulsores se encendieron, impulsando cada misil a 10,700 km por hora, volando justo por debajo de la altitud de detección de radar. Menos de un minuto después, a 84 kilómetros de distancia, el bosque de Kursk estaba a punto de convertirse en el escenario de una operación impecable. A las 5:10 y 58 segundos, el primer misil M31 detonó a 14 metros sobre la copa de los árboles, directamente encima de un camión de municiones norcoreano. Su ojiva alternativa liberó 182,000 fragmentos de tungsteno preformados, saturando un radio de 100 metros con una tormenta de acero hipersónico. El camión estalló en una columna de llamas, encendiendo tambores de combustible y destruyendo una batería Koksan cercana. La posición quedó marcada solo por restos de metal retorcido.
11 segundos después, a las 5:11:09, el segundo misil impactó. No necesitó golpear directamente el cañón, explotó a 3 metros de distancia. Un fragmento perforó el visor óptico, otro destruyó el módulo de control de fuego, y un tercero inutilizó el mecanismo de carga. El cañón quedó fuera de servicio, silenciado e irrelevante. A las 5:11:28, el tercer misil alcanzó el flanco occidental del campamento, impactando directamente en un vehículo de reabastecimiento. La explosión volcó el cañón Coxswain, destrozando su cañón como si fuera papel. La onda expansiva arrasó la posición, dejando solo escombros humeantes. El tiempo total de la operación fue de 91 segundos. El resultado: 3 cañones Coxswain M1978 destruidos, 3 camiones de apoyo eliminados y más de 20 elementos logísticos neutralizados. Cuando los comandantes en tierra intentaron reaccionar, no quedaba nada que salvar. No hubo alarmas de ataque aéreo, ni zumbidos de drones, ni sombras en el cielo. Solo silencio, seguido de 3 explosiones precisas que neutralizaron un regimiento antes de que pudiera disparar un solo proyectil. Para las fuerzas en Kursk, no fue un combate, fue una lección en precisión. En el silencio posterior al ataque, los analistas estadounidenses reconstruyeron la estructura del objetivo, una fortaleza fantasma oculta en el bosque de Kursk. Lo que descubrieron fue un ejemplo de exceso de confianza y errores tácticos. Las 3 baterías Coxswain estaban dispuestas en una formación triangular desfasada, separadas por 45 metros para minimizar el riesgo de destrucción simultánea. Ingenieros rusos y oficiales norcoreanos habían trabajado durante 72 horas, utilizando redes de camuflaje térmico, escudos antifragmentos y múltiples capas de ocultación, creyendo que habían creado una posición indetectable para satélites y drones. Estaban equivocados. La inteligencia estadounidense había interceptado órdenes de movimiento encriptadas emitidas por el Distrito Militar Occidental ruso solo 6 horas antes del ataque. Combinadas con imágenes térmicas y firmas electromagnéticas, quedó claro que no era un señuelo, sino una base de fuego operativa, lista para atacar hacia el oeste. Sin embargo, lo más sorprendente fue lo que faltaba en el sitio. No había sistemas de defensa aérea de corto alcance, ni un solo Pantsir S-1, Tor, M2 o cañón antiaéreo Zu-23. La suposición era que la profundidad dentro del territorio ruso ofrecía protección y que las fuerzas occidentales dudarían en atacar tan audazmente. Peor aún, la posición carecía de cobertura de radar activa. La estación de radar más cercana estaba a 12 kilómetros y no estaba sincronizada con los sistemas de control de fuego. Esto dejó a los cañones ciegos y sordos. Mientras los artilleros norcoreanos realizaban ejercicios de carga final, un dron de vigilancia estadounidense, del tamaño de una gaviota, orbitaba a solo 200 pies de altura, transmitiendo datos de puntería en tiempo real. Su sección transversal de radar era tan pequeña que habría pasado desapercibida incluso con radares activos. Esta no era una base de artillería lista para el combate, era una exhibición diseñada para intimidar, no para sobrevivir. El M142 HIMARS, sistema de lanzamiento de misiles de artillería de alta movilidad, no es un símbolo de fuerza bruta, sino de destrucción silenciosa. Desplegado desde una base avanzada en Rzeszów, Polonia, el lanzador HIMARS se ocultaba en un convoy con apariencia civil. Desde un estado de espera, la tripulación tardó menos de 3 minutos en cargar, alinear y disparar, convirtiéndose en un objetivo letal sin exponerse como tal. Cada lanzador podía llevar 6 misiles M30A1 GMLRS, pero en esta operación solo se necesitaron 3. Cada misil estaba equipado con una ojiva de fragmentación que liberaba 182,000 fragmentos de tungsteno, diseñada para saturar un área con una tormenta de acero, ideal para destruir infantería, vehículos y posiciones camufladas. Su sistema de guía utilizaba GPS militar M-Code, resistente a interferencias, con una precisión de menos de 3 metros. Los datos de puntería se actualizaban en tiempo real mediante un dron furtivo que orbitaba sobre el bosque de Kursk, enviando señales encriptadas cada 2.5 segundos. La trayectoria de los misiles era igualmente impresionante. Lanzados a 53 grados de elevación, siguieron un arco cuasibalístico, ascendiendo a más de 21,000 metros antes de descender a velocidad hipersónica. Este enfoque minimizaba las ventanas de intercepción y aprovechaba la gravedad como un acelerador. En menos de 90 segundos, los 3 misiles recorrieron 84 kilómetros,
Alcanzaron 3 objetivos separados y neutralizaron un regimiento completo. Mientras tanto, el lanzador HIMARS, impulsado por un motor diésel de 290 caballos, ya se estaba desplazando, cambiando de posición en menos de 2 minutos antes de que los radares enemigos pudieran triangular su ubicación. Para los comandantes rusos y norcoreanos, el ataque fue casi sobrenatural. No hubo drones visibles, ni aviones, ni señales de movimiento. Solo 3 impactos precisos, seguidos de un silencio absoluto. El HIMARS no se teme por el ruido que hace, sino por el que no hace. A las 5:13, apenas 2 minutos después del impacto final, un puesto de mando ruso al oeste de Kursk intentó contactar con la batería de artillería por radio encriptado. No hubo respuesta, ni telemetría, ni señales térmicas, ni ping de GPS de los dispositivos de la tripulación. No era interferencia electrónica, era ausencia total. 3 minutos después, un dron de vigilancia ruso sobrevoló la zona, confirmando lo impensable. Los 3 cañones Coxswain reducidos a chatarra, los camiones de apoyo quemados y sin señales de sobrevivientes. Las implicaciones fueron inmediatas. Los despliegues norcoreanos en la región fueron suspendidos indefinidamente. Las unidades de artillería, antes celebradas como un refuerzo decisivo, se convirtieron en una responsabilidad. Para Pyongyang, el golpe fue humillante, su alianza con Rusia, promocionada como un símbolo de fuerza, había sido neutralizada antes de disparar un solo proyectil. El mensaje de Washington fue claro: cualquier arma enviada al teatro de operaciones estaría expuesta a una respuesta precisa. En las 72 horas siguientes, los comandantes aliados en Europa del Este reportaron una disminución notable en la actividad de artillería de largo alcance enemiga. En plataformas de redes sociales rusas, a pesar de la censura, se filtraron imágenes del aftermath: cañones retorcidos, redes de camuflaje quemadas y claros en el bosque llenos de cráteres. Analistas globales comenzaron a plantear una pregunta inquietante: si los HIMARS podían golpear tan profundo, tan silenciosamente y tan rápido, ¿dónde actuarían la próxima vez? La operación en Kursk no fue una ofensiva a gran escala, sino una intervención precisa diseñada para redefinir las reglas de compromiso sin escalar el conflicto. Para los 15,000 soldados norcoreanos restantes en territorio ruso, la lección fue clara. No eran refuerzos, eran objetivos. En el silencio del bosque de Kursk, donde los restos de acero ahora yacen bajo pinos chamuscados, se escribió un nuevo capítulo en la guerra moderna. No con declaraciones públicas, sino con velocidad, coordinación y silencio. Estados Unidos no invadió ni desplegó flotas. Envió 3 misiles desde un lanzador del tamaño de un camión de bomberos, guiados por un dron más pequeño que una mochila, y ejecutó la operación en 91 segundos. En ese breve lapso, un regimiento de artillería dejó de existir. No fue solo un ataque. Fue una declaración de que la contención estadounidense tiene límites, que la proximidad a las fronteras aliadas no otorga inmunidad y que las amenazas ocultas en los rincones más remotos serán encontradas por la precisión.